revisión actualizada de los criterios diagnósticos y características clínicas de los trastornos de la conducta alimentaria, proporcionar una visión general de las alternativas de tratamiento y, sobre todo, proveer algunos elementos de manejo para médicos no especialistas en salud mental. Los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo de signos sin síntomas, son una enfermedad psiquiátrica que va a tener una alteración en cuanto a los pensamientos, acciones irracionales y los sentimientos. Hay una relación muy importante en cuanto al peso, comida e imagen corporal, lo que va a llevar a una alteración en la salud física y mental de estos pacientes. Se sabe que uno de los primeros casos en la Edad Media fue de Santa Catalina de Siena. Esta señorita, a los 26 años de edad, en el afán de servir a Dios, deja de comer, los papás querían casarla y optan por entrar a la orden dominicana, y en esta orden dominicana ella continúa con esa anorexia. 2 años después ella fallece y se empieza a divulgar la anorexia santa. Es una enfermedad generalmente dada en mujeres de clase alta. Los países desarrollados previamente tienen una dificultad para acceso a los servicios básicos de atención psiquiátrica, y en México no es hasta el 1980 cuando es reconocido como un problema de salud. Falta de conocimiento poblacional como padecimiento psiquiátrico, previamente no tenía cobertura de servicios de salud y había falta de conocimiento del tema en la población médica. La anorexia nerviosa en sí nos habla de un rechazo a mantener el peso corporal en valores mínimos normales, y la bulimia nerviosa nos habla de episodios recurrentes de voracidad seguidos por conductas compensatorias inapropiadas, y existen otros trastornos que van a presentarse en los pacientes pero que no cumplen los criterios de anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. También existe el trastorno por atracón, que vamos a ver más adelante. Ambas, tanto anorexia nerviosa como bulimia nerviosa, tienen una alteración de la percepción de la forma y el peso corporal. La prevalencia, se habla de anorexia nerviosa de 1.3 a un 2.2% de los pacientes, y la bulimia nerviosa va desde 1.1 al 2%, 1 a 2% de las mujeres y 0.5 en varones. En México, la bulimia nerviosa se habla de 1.8% y hombres de 0.8%. La incidencia mundial es de 8 por cada millón de habitantes, y en pacientes del grupo de riesgo de 15 a 19 años de 270 por cada 100.000. Existen otros trastornos que también son importantes y son el 11 al 20% de la población general. La relación hombre-mujer en cuanto a estos trastornos se habla de 1 a 10, de un hombre por cada 10 mujeres. En el año 2003 se publica este artículo donde se ven los ingresos de primera vez a la clínica de trastornos de la conducta alimentaria del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, y observen cómo previamente en el 92, hablamos que en 1980 es cuando se empieza a reconocer como un trastorno psiquiátrico, pero el aporte que se hizo acá, vean el aumento tan importante que se presentó de este año a este año. La mortalidad de la anorexia nerviosa es del 5.9%, hay un alto riesgo de suicidio de 12 por cada 100.000 por año. Asimismo, la bulimia es del 1.6% de mortalidad y ha crecido la tasa de suicidio. Estos dos padecimientos tienen una comorbilidad psiquiátrica con trastornos afectivos hasta un 75%, trastornos por ansiedad, abuso de sustancias y trastornos de la personalidad. En este estudio, previo a que se aceptaran los criterios del DSM-5, aquí estaba en mi propuesta, se observó que los trastornos de la conducta alimentaria no especificados, no anorexia nerviosa, no bulimia nerviosa, eran los que más se presentaban en la población, y seguidos de bulimia nerviosa, de anorexia nerviosa y posterior bulimia nerviosa. Existen factores de riesgo, y estos factores de riesgo nos hablan que son biológicos, psicológicos, familiares y socioculturales, y predisponentes, desencadenantes y perpetrantes. ¿Cuántos hemos visto que los papás o mamá quieren que la hija sea muy delgada? Creo que algunos hemos enfrentado estas situaciones, que le dicen a la hija estás gorda, o en la misma familia la madre está con alteraciones en este tipo de conducta, y la madre quiere ser muy delgada y por tanto quiere que los hijos sean iguales. Existen factores genéticos, se habla que en gemelos monocigotos hay un incremento. Si algún familiar está afectado por anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, incrementa hasta 8 veces el riesgo. La edad de 13 a los 20 años, el género femenino, trastornos afectivos, el perfeccionismo, los antecedentes familiares depresivos o adictivos, los familiares de primer grado, obesidad materna, valores estéticos dominantes,
la dieta, criticar acerca del cuerpo, acontecimientos vitales en la vida, experiencias traumáticas, abuso sexual, los perpetuantes, retroalimentación fisiológica por inanición, aislamiento social y todos los que ustedes ven. Y esto es lo que nos presentan los medios de comunicación. Y es lo que las adolescentes están viendo. Lo que ven es a mujeres extremadamente delgadas, muy guapas, pero extremadamente delgadas, y quieren imitarlas. Entonces, cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria, la adolescente o el adolescente se ve en el espejo y hay una desproporción de la imagen corporal. El cuerpo ideal de los varones ha prevalecido a través del tiempo, considerándose deseable un cuerpo fuerte y bien desarrollado. Los gorditos no somos como muy bien aceptados. En cuanto a esto, es una encuesta nacional de nutrición en el 2006 y se vio en adolescentes, y observen que es más predominante en el género femenino, pero observen acá que la preocupación por engordar, atracones, ejercicio excesivo, todo eso se veía más prevalente en mujeres y en las zonas más afectadas del norte y centro-occidente del país. Y ahora sí vamos a hablar de la anorexia nerviosa. Los criterios actuales son los criterios del DSM-5, se modificaron del DSM-4 y los cambios fueron los siguientes. Ambos tienen el rechazo a mantener el peso corporal y hay una restricción del consumo energético relativo, pero aquí lo que se agregó es que antes se veía que tuviera un peso inferior al 85% del esperable y ahora es definido como un peso que es inferior al mínimo normal. Nosotros somos población pediátrica, entonces tenemos que percentilar a los niños de acuerdo a lo que mínimamente se esperaría para su edad y su estatura. También los pacientes tienen miedo intenso a ganar de peso, eso se mantuvo. Sin embargo, se agregó que los pacientes presentan conductas persistentes para evitar ganar peso. Hay una alteración de la percepción del peso de las siluetas corporales. Hay una exagerada importancia de la autoevaluación del paciente. Como vimos previamente, la niña se ve en el espejo y se sigue viendo gorda a pesar de que tenga un índice de masa corporal por debajo de las percentiles normales para su edad. Y el criterio que se quitó previamente, se mencionaba la amenorrea y ahora ya no se ocupa. La clasificación internacional de las enfermedades, el CIE-10, refiere el peso, se mantiene por lo menos 15% por debajo de lo esperado, pero aquí es muy importante tener en cuenta que estos pacientes se encuentran por debajo del percentil normal mínimo para pérdida de peso cronicida, distorsión de la imagen corporal y trastornos endócrinos. Aquí todavía lo menciono. Y existen dos tipos de trastornos de la conducta alimentaria, el tipo anorexia nerviosa y es el tipo restrictivo y el tipo compulsivo purgativo. El tipo restrictivo, la paciente en el periodo que está en la crisis de anorexia nerviosa, deja de comer y puede acudir a otro tipo de medicamentos para evitar subir de peso. Y en el tipo compulsivo purgativo, aquí la paciente lo que presenta son atracones, pero los atracones no son tan importantes como los que presenta la paciente con bulimia nerviosa. La paciente también come mucho, y lo vomita y hace actividad física excesiva para evitar ganar peso. La severidad, según el DSM-5, lo va a clasificar en adultos por el índice de masa corporal, ya vamos a ver más adelante esto también. Sin embargo, recordar, muy reiterativo, pero en niños y adolescentes se debe de percentilar de acuerdo a los percentiles para índice de masa corporal adecuados para su edad. Y vean a esta paciente, es una paciente que está en inanición, una paciente que tiene varias características clínicas, así es como se pueden observar a los pacientes y vemos que tienen alteraciones en el ritmo cardíaco, generalmente bradicardia, hipotensión arterial, no toleran el frío, son pacientes que siempre andan cubiertas por intolerancia al frío, pueden tener alteraciones en el ciclo menstrual, pérdida del esmalte dental, hipertrofia parotidia, coloración amarillenta de la piel, estreñimiento, o pueden tener edema y otras alteraciones. En los hallazgos de laboratorio en estas pacientes pueden estar normales en las fases iniciales de la enfermedad, pero recuerden que la provocación del vómito, la ingesta excesiva de laxantes y diuréticos y el uso de enemas no supervisados médicamente pueden provocar trastornos posteriores a estos laboratorios. Y la biometría hemática podemos encontrarla con leucopenia y anemia leve, rara vez se va a observar trombocitopenia. La deshidratación puede provocar incremento de urea, aumento de la creatinina, hay aumento de colesterol, BFH, amilasa, entonces tienen amilasemia, pero no sin ser pancreatitis, por ejemplo,
¿no? Disminución del magnesio, fósforo y glucosa, y aquí es importante tener esto en mente porque cuando empecemos el tratamiento nutricional estos electrolitos pueden depletarse, ya vamos a ver más adelante, para evitar lo que se llama síndrome de realimentación. Los vómitos pueden provocar alcalosis metabólica, hipocloremia, hipercalemia. Los laxantes, porque es un uso inapropiado, pueden llevar a acidosis metabólica. La tiroxina puede estar normal baja, la T3 disminuida, hiperadrenocortisolismo, estrógenos en las mujeres que están disminuidos y la testosterona en balanza. A nivel de electrocardiograma, como dijimos previamente, pueden haber bradicardia sinusal y raramente algunas otras arritmias. El electroencefalograma puede ver anormalidades difusas y en la tomografía de cráneo puede observarse que hay un aumento del cociente ventrículo cerebro relacionado con la desnutrición que tiene esta paciente. En el diagnóstico diferencial tenemos que ver otras causas de pérdida de peso. Aquí lo importante es observar que en estas patologías pues los pacientes no tienen distorsión de la imagen corporal ni tienen la asociación de quererse ver más delgadas, ¿no? Aquí estos pacientes pues pierden peso por enfermedades orgánicas como estas, no tienen una imagen distorsionada del cuerpo ni un deseo por adelgazar más, síndrome de la arteria mesentérica superior, trastorno depresivo mayor y esquizofrenia. En la bulimia también tenemos los criterios de SM5, se mantuvieron algunos igual, la gran mayoría, y estos pacientes son pacientes que tienen atracones recurrentes. Y hablamos de atracón cuando el paciente tiene una ingesta de alimentos muy excesiva en un periodo corto de tiempo, algo que una persona en un similar momento no lo haría, sensación de pérdida de control sobre la ingesta, y tienen también conductas compensatorias de manera repetida con el fin de no ganar peso. ¿Qué es esto? Se provocan el vómito, utilizan laxantes de manera excesiva, diuréticos, enemas u otros fármacos, ayuno y ejercicio excesivo, y los atracones previamente se mencionaba que fueran 2 veces a la semana durante un periodo de 3 meses y actualmente se reconoce como al menos 1 vez a la semana por un periodo de 3 meses mínimo. Y la autoevaluación exagerada incluida con el peso y siluetas corporales pues siguen igual. Aquí la bulimia nerviosa son pacientes que no están en la desnutrición similar a la paciente con anorexia nerviosa, pero sí tienen conductas compensatorias para no incrementar el peso. La bulimia nerviosa la vamos a dividir en purgativa y no purgativa. Y la purgativa es aquella paciente que usa laxantes, enemas, diuréticos y tiene vómito autoinducido. Y la no purgativa tiene conductas inapropiadas también, hay exceso de ejercicio, no vomitan, pero son pacientes que se la pasan horas en el gimnasio, ¿no? Y aquí vemos casos de cómo están los pacientes. Y el CIE-10 habla de la preocupación persistente por la alimentación y un deseo irresistible por comer y contrarrestan los efectos engordadores. Y la severidad, según el DSM-5, de acuerdo al número de episodios que presentan, leve de 1 a 3, moderado de 4 a 7, severo de 8 a 13 y extrema, así se menciona, más de 14 veces por semana. Imagínense todos los desórdenes que pueden tener bioquímicos estos pacientes. Y acá en los hallazgos a la exploración hay pérdida significativa y permanente del esmalte dental, hipertrofia parotidia, callos o cicatrices por el vómito autoinducido, miopatías esqueléticas y cardíacas graves, amenorrea, dependencia de laxantes, como están provocándose el vómito, pueden provocar desgarro del Mallory Weiss, ruptura gástrica y arritmias cardíacas. Los hallazgos de laboratorio, similar a la otra patología, pueden presentar hipocalemia, hiponatremia, hipercloremia, alcalosis metabólica, acidosis metabólica, milasemia. Eso es con respecto a bulimia. Ese es otro trastorno, se llama trastorno por atracón. Aquí los pacientes tienen episodios recurrentes de atracones similares, comen en un periodo de corto, menos de 2 horas, una cantidad de comida mayor a lo que normalmente se comería una persona en ese tiempo. Sin embargo, aquí no tienen conductas compensatorias. Aquí el paciente tiene ingesta de grandes cantidades de alimentos sin sentirse físicamente hambriento. ¿Sí? Hay ingesta en soledad por sentimientos de vergüenza asociados a la cantidad ingerida y otras alteraciones. Y también la clasifican en el DSM-5 de acuerdo a la severidad, de 1 a 3 episodios, 4 a 7, 8 a 13 y más de 14 con extremo. No tiene conductas compensatorias, así lo vamos a diferenciar de la bulimia. Este es otro trastorno, se llama trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria. Este generalmente va a pasar en pacientes más pequeños, en lactantes y en infantes, en preescolares, aquí en escolares, pero no lo vamos a abordar tanto porque no
no es parte del tema, es en adolescentes. Y el DSM-5 dice que hay pérdida de peso considerable, deficiencias nutricionales, dependencia de alimentación enteral o sustitutos por vía oral y afección psicológica. Otro trastorno. ¿Cuántos hemos visto o tenemos amigos que pudieran tener dismorfia muscular o vigorexia? ¿Por qué? Porque tienen una obsesión por tener un cuerpo musculoso y hay distorsión de la imagen corporal, autoestima baja, aislamiento social, adicción a la báscula, tendencia a la automedicación, dieta muy alta en proteínas completada con anabólicos y esteroides 2 veces, bueno, la mayoría de las veces. Y hay otros trastornos, observen acá de los que hablábamos: anorexia nerviosa típica, anorexia nerviosa no fóbica a la gordura, bulimia nerviosa subumbral y otros muchos que, como podemos ver acá, el trastorno purgativo y síndrome de ingesta nocturna. No los vamos a abordar, pero algo que es importante que tengamos en mente cuando nos enfrentamos a un paciente y hacemos el interrogatorio y vemos a los pacientes en el área de alimentación y que nos los mandan porque está bajando de peso, tenemos que buscar datos de alarma. Y dentro de los datos de alarma en la conducta alimentaria, ayunos mayores a 12 horas, ejercicio excesivo con el propósito de perder peso, disminución del peso sin causa médica, que presenten atracones, uso de vómito, diuréticos, etc., y ejercicio físico por varias horas. Esos son datos de alarma que tenemos que tener en mente para nuestros pacientes. Y en cuanto a la sintomatología psicológica, deseos intensos de perder peso, aún con peso normal, alteración de la autoevaluación de la imagen corporal, comparación constante con otras personas, autocrítica intensa y mórbida, conteo de calorías excesivas, nula o poca conciencia de la enfermedad y falta de deseo de abandonar conductas alteradas. En la evaluación, cuando llegue el paciente con nosotros, tenemos que tomar peso, talla, índice de masa corporal, tenemos que percentilar a todos nuestros pacientes, ver la frecuencia de atracones, de los vómitos, historia corporal, solicitar laboratorios y estudios de gabinete para ver si encontramos alguna alteración hidroelectrolítica y detectar las complicaciones médicas. Y los signos que podemos encontrar son las alteraciones primordiales son a nivel nutricional, circulatorios y la temperatura central y los resultados del laboratorio que tenemos que observar. La clasificación propuesta para malnutrición en estos adolescentes, y con esto vamos a tomar en cuenta para poder dar el abordaje nutricional, son los que encontramos acá: leve, moderado y severo, de acuerdo al porcentaje de índice de masa corporal que tengamos afectado, el score Z y la pérdida de peso que tenga el paciente. Las complicaciones como tal son similares a lo que hablamos en el cuadro clínico, ¿no? Porque al final va a tener alteraciones cardiovasculares, desequilibrios hidroelectrolíticos a nivel gastrointestinal, como vemos en estas, hipertrofia parotidia, estreñimiento, velocidad gástrica retardada, esofagitis, descargo de Mallory-Weiss, a nivel neurológico, dermatológico, endocrinológico, hematológico. O sea, estos pacientes tienen una infección multisistémica y por lo tanto ya detectamos un trastorno alimentario. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es un trabajo y es un manejo multidisciplinario por todas las comorbilidades que pueda tener. Entonces, la piedra angular es a nivel de psiquiatría, medicina del adolescente, pediatría, gastroenterología y nutrición, médico familiar, psicología de trabajo social, dietética y nutrición. Los criterios de hospitalización, dependiendo de lo que veamos con el paciente: malnutrición grave, deshidratación y todos estos que puedan poner en riesgo la vida de nuestro paciente. El pronóstico va a mejorar dependiendo del tiempo en el que se hizo el diagnóstico. Se refiere que mejora si es realizado en los primeros 3 años de la enfermedad. Se estima que el 50% de los pacientes con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa se pueden recuperar, 30% pueden tener mejoría parcial y un 20% puede continuar con ese trastorno con sintomatología crónica.